El documento presentado por la organización expone que cada vez son más recurrentes los actos de violación de derechos humanos perpetrados por las autoridades de la isla y Países Bajos, por lo que exhortaron al gobierno a retomar la normativa de protección internacional. Para Amnistía Internacional, los funcionarios gubernamentales de Curazao continúan separando a familias venezolanas, negándoles el derecho a solicitar asilo y cometiendo detenciones en condiciones inhumanas. El pasado viernes y producto de la explosión de 2 cilindros de gas en la comunidad de Artigas en la ciudad de Caracas, más de 40 familias resultaron afectadas. Veamos. Artigas se sumergió en una inmensa nube gris el pasado 8 de octubre producto de esta explosión. Y aunque el señor Julián Tillero no es un habitante directamente afectado, sí escuchó el estruendo que ocasionó la explosión al lado de su casa. Estaba aquí afuera, como a las 11 me fui a mi habitación y eso 11:30, más de 20 para las 12 escuché la explosión. Supuestamente lo que me dijeron fue, lo que he escuchado decir es que había un escape de gas, aquí en el apartamento de un señor que llaman El Paisa, y ahí fue que hizo la explosión, pues. Cuando salgo de la habitación para acá es que me di cuenta que esto todo se había caído ya, pues, ¿entiendes? Decenas de vecinos han tenido que adoptar a otros en sus hogares, producto de esta tragedia que dejó a más de uno durmiendo en las aceras de las calles cercanas. Me cayeron todas las paredes, o sea, todo lo que había ahí, todo quedó en la ruina. No, ahorita nos encontramos acá afuera, pues, y algunas de las personas así fueron trasladadas a un refugio mientras tanto, pero de resto nos mantenemos acá afuera todos. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo llego y me paré, y cuando me veo estoy toda bañada en sangre. Me vi toda la cara, toda bañada en sangre, y bueno, yo decía, ¿qué pasó, Dios mío? Entonces salgo hacia la cocina y entonces veo que, cónchale, una vecina llega y empieza a gritar, mi vecina, vecina, salga, 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 vecina. Yo le decía, ya voy, déjame buscar las llaves que no las veo, no consigo, todo está oscuro. Salga, salga rápido, que hubo una explosión. Yo me quedé aquí arriba, de aquí mismo, de los pisos de arriba, que he estado durmiendo ahí, unas noches ahí, y otra parte en un hotel que nos mandaron. Yo me quedé durmiendo en el piso 4 de una de las vecinas, ahí me baño, en la mañana me baño y eso, y bajo, y bajamos. Y bueno, y en el hotel nos paramos y así nos venimos para acá. Pero mi casa, por lo menos, mi casa quedó inhabitable. Hasta el momento se contabilizan 8 apartamentos totalmente destruidos y más de 50 familias en condición de refugiados. Quedan entonces atentos a una pronta respuesta de las autoridades, las familias que en estos edificios hacían vida, a fin de que su caso no sea archivado como otros tantos que han ocurrido a lo largo del país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Baena. Jesús Mendoza, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, pidió a los candidatos unir esfuerzos y dejar a un lado los intereses personales, luego de los resultados de participación que se pudieron evidenciar el día de ayer durante el simulacro electoral. Si no se hace un consenso, que si no se hace unas primarias, aquí lamentablemente vamos a perder todos los espacios como oposición política. Aquí tenemos que hacerle un llamado también a Carlos Ocariz, un llamado a David Uzcategui, a que se haga un proceso de primarias, a que todavía estamos a tiempo de que se haga un proceso de primarias para no poder perder un bastión de lucha como es el Estado Miranda, a que se haga un proceso de consenso, a que se haga un proceso de unidad verdadera y a que se haga una autorreflexión de la oposición venezolana. No podemos seguir con imposiciones, no podemos seguir sin democracia interna, no podemos seguir sin tener una generación de relevo y que las personas que sean candidatos son candidatos hace más de 20 años. Aquí hay una cantidad de jóvenes que no estamos hablando por un partido político, sino que estamos hablando porque nos queremos quedar en Venezuela, porque somos chamos que queremos creer en este país, pero que lamentablemente vemos los liderazgos opositores una falta de transparencia y una falta de democracia interna. Para Mendoza, si los opositores siguen actuando de manera individual, será casi imposible la recuperación de alcaldías y gobernaciones que han sido gerenciadas durante los últimos 10 años por oficialistas.
El salario mínimo hoy en día en Venezuela alcanza casi los $2 por mes y según la última encuesta en COVID, las cifras de pobreza ascendieron a más de 70% de la población. Con esto como base nos preguntamos para qué le alcanza hoy en día al venezolano una unidad de dólar americano. Bueno, tienes variedad, te podrías llevar 2 campesinos o 2 pan sobados, o de igual manera te podrías llevar 2 tortas de pan o un golfeado con queso. Te podrías llevar 2 jugos de papelón con limón. Como puede apreciar esto, yo vendo aquí en el Boulevard de Sabana Grande medias, bolsas, interiores. Los teníamos anteriormente en $1, pero con la cuestión monetaria que hubo aquí en Venezuela tuvimos que subir la mercancía porque de verdad en $1 no se puede vender porque no se le está ganando nada, madre, mucha inversión para poca ganancia. De víveres podemos encontrar el arroz Mari $1, la leche Don Bon $1, la mortadelita $1, la harina pan, bueno, $1 más 1000, y bueno, y la salsa de tomate $1 también, porque esto ya lo subieron a $1 más 2000 de la grande. Señor Torres, si tengo $1 y estoy saliendo desde Plaza Venezuela, ¿hasta dónde puedo llegar? Chacaíto, Sabana Grande, Las Palmas. Ha tenido entonces el venezolano que aprender el arte de rebusque, esto con el fin de buscar dólar a dólar una mediana calidad de vida que no ofreció el Bolívar fuerte y que parece tampoco poder otorgar el Bolívar digital. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Baena. De acuerdo con el reporte oficial de la policía, estas personas pretendían introducir a España 4.249 kilogramos de cocaína a través de una embarcación pesquera venezolana. Los agentes determinaron que el pesquero navegaba hacia un punto determinado del Atlántico, en donde recogerían la mercancía. Los 3 venezolanos detenidos han sido señalados como los responsables y cabecillas de la banda. En la operación policial también actuaron funcionarios de seguridad de Portugal, Colombia, Estados Unidos, Francia y Venezuela. Este sería un remedio fácil de administrar que se prevé que se convierta en una herramienta crucial en la lucha contra la pandemia, ya que complementa las vacunas. El tratamiento administrado a los pacientes a los pocos días de dar positivo reduce a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte, según un ensayo clínico realizado por Merck, también conocido como MSD, fuera de los Estados Unidos. La compañía dijo que estaba trabajando con las agencias reguladoras de todo el mundo para presentar solicitudes de uso de emergencia o de autorización de comercialización en los próximos meses. Los habitantes de Sydney, la ciudad más poblada de Australia, desafiaron el cielo gris y la lluvia para salir a las calles tras casi 4 meses de cierre por un brote de la variante Delta del COVID-19. Los más de 5 millones de habitantes de Sydney pasaron 106 días de cierre para poder contener los contagios del coronavirus. Los jóvenes de nacionalidad venezolana fueron capturados por habitantes de Tibú cuando cometían un robo a un supermercado. Horas más tarde, sus cuerpos sin vida fueron hallados maniatados y con un tiro de gracia, además con un cartel que decía ladrones. La ONU rechazó este hecho y además responsabilizó a las disidencias de la FARC que operan en la zona del Catatumbo. Condenamos el asesinato de un niño de 12 años ayer en Tibú, norte de Santander. Expresamos condolencias a sus familias, instamos a las autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respecto a la vida y a la protección de los niños y niñas, con la etiqueta Colombia. También a través de la red social Twitter y en su cuenta oficial, el candidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció respecto a este hecho. Tibú, desgarrador, la ausencia total del Estado, una sociedad que se toma la justicia por mano propia, que no respeta la vida y un Estado que no ofrece oportunidades a niñas, niños y jóvenes. Nada justifica la violencia. Es hora de cambiar. En la misma red social, el también candidato presidencial Alejandro Gavidia se pronunció respecto a este lamentable asesinato. El asesinato de los jóvenes en Tibú muestra la violencia paramilitar convertida ya en costumbre, legitimada de muchas maneras. 2 vidas cegadas que resumen nuestro principal reto del futuro: recuperar la seguridad territorial y generar oportunidades para millones de jóvenes. La Policía Nacional de Colombia ha informado que entregará más de $27.000 a las personas que entreguen información respecto a los responsables de este lamentable hecho.
Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Irregularidades tendrán que entrar a ser eventualmente investigadas, porque claramente es un actuar contrario a la ley y irrespetuoso de los derechos de mi mamá. Por medio de un comunicado, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad concluyó que Sepúlveda no tiene una enfermedad terminal. Al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité. Que esto es inmoral o es pecado. Lucas Correa, abogado de Marta, calificó de ilegítima, ilegal y arbitraria la decisión de cancelar la eutanasia y acusó a sus responsables de vulnerar el derecho de la paciente a morir dignamente. Tomaremos todas las acciones legales para que sea un juez de la República quien proteja sus derechos constitucionales, particularmente su derecho a la muerte digna. La Iglesia Católica de Colombia se pronunció en contra de cualquier eutanasia. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos. La Superintendencia de Salud de Colombia le solicitó al Instituto Colombiano del Dolor remitirles la información del caso de Marta Sepúlveda en las próximas 24 horas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Para Guaidó, lo ocurrido debe ser solucionado con transparencia, por lo que considera apropiado una rendición de cuentas y ofrecer una explicación sobre lo sucedido a los venezolanos. En tal sentido, dijo que al momento que la comisión delegada determine alguna falta con proveedores, se formalizará la denuncia y establecerán responsabilidades. Por lo tanto, los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 e integrantes de la comisión, Viviana Lucas, Ronny Flores, Marco Aurelio Quiñones y otros 2 dirigentes, de los cuales se desconocen sus nombres, viajarán a Colombia para realizar una auditoría a la empresa partiendo desde el año 2018 hasta la fecha y en 10 días entregarán resultados del procedimiento. Todas estas decisiones responden al accionar de Guaidó tras la actuación de la Superintendencia de Sociedad de Colombia al intervenir Monómeros por supuestos delitos de corrupción y la renuncia de la presidenta de la Junta Directiva, Carmen Elisa Hernández, por estar en desacuerdo con la respuesta de la empresa al proceso de intervención. Luego de este procedimiento, la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. se declaró en bancarrota, teniendo a partir de ese momento 90 días para acordar con proveedores y prestamistas. A la fecha, Monómeros sigue siendo un importante activo del Estado venezolano y abastece 45% de los fertilizantes que demanda el sector agrícola de Colombia. Aunque el hecho ocurrió el pasado 8 de octubre, este martes Tarek William Saab se pronunció al respecto, calificándolo como un caso de violencia extrema. Al mismo tiempo, el funcionario oficialista informó que su despacho envió un documento al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, para exigir una investigación y dar con los responsables. Saab asegura que el gobierno de Iván Duque está obligado a responder por lo ocurrido, por lo que también pidió que cesen las supuestas políticas discriminatorias contra venezolanos que se encuentran en territorio neogranadino. En respuesta a esta situación, la Embajada de Venezuela en Colombia presentó un documento en el cual lamentaron lo sucedido, manifestaron su repudio y pidieron a Colombia una investigación. Al mismo tiempo, hicieron un voto de paz por Colombia, quien ha dado acogida a casi 2 millones de venezolanos. Venezuela enfrenta una nueva ola de contagios por COVID-19 y ante esto el gobierno nacional de Nicolás Maduro ha pretendido dar pasos certeros para frenar la curva de contagios. Ante esto ha planteado una nueva estrategia llamada el semáforo. Este estaría contemplado de la siguiente manera, según la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. La luz roja indicará que la persona no está vacunada y que además está contagiada de COVID-19. La luz amarilla significará que la persona está sana y no está contagiada y además no se ha vacunado. La luz verde se va a encender para indicar que la persona está vacunada, sana y puede entonces ingresar al establecimiento. Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, ve esta medida como algo positivo, ya que le brindará la oportunidad al comensal de sentirse sano y cuidado dentro de estos establecimientos.
Bueno, esta medida creemos que pudiese ser una medida positiva, ya está implementada en varios países y en otras ciudades del mundo, así que bueno, nosotros de la Cámara vamos a tratar de apoyar lo más que se pueda. Creemos que más allá que una afluencia, lo que le puede dar es confianza a los clientes, a los comensales. Recuérdate que en un principio son comensales, puedan ser clientes porque esto se va a aplicar en diferentes sitios públicos, pero bueno, te puede dar la confianza que llegas a un sitio, llegas a un restaurante, te sientas y puedes pues digamos, estar medianamente seguro. Digo medianamente porque tal vez no es exacto al 100%, pero que las personas que están sentadas a tu alrededor pasaron pues ese filtro del semáforo de acceso y son personas que aparentemente están sanas, ¿no? No hay ningún tipo de garantía. O sea, al final en la reunión que tuvimos el sábado nos explicaron que eso está interconectado. Nosotros no sabemos al final. Ellos nos comentan que más o menos hay 9 millones de personas vacunadas hasta el momento y que hay unos 8 millones de personas registradas en este sistema, ¿ok? Pero bueno, como te comento, nosotros no tenemos la forma de saber si esa data está interconectada de manera pues real. Ya esos son pues digamos cifras y esa información la manejan ellos directamente. El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes posee la información contemplada por el gobierno, caso contrario para la mayoría de los dueños y administradores de restaurantes. Muchos se negaron a declararnos por la falta de información ante lo que plantea el gobierno nacional. Todo primero tienen que llevar a las redes sociales primero, informar a la gente qué lo que van a hacer, plantearle a la gente qué es lo que piensan ellos en hacer con el establecimiento de los locales. Es una medida preventiva también, informar a toda la gente qué es lo que va a suceder, qué es lo que ellos piensan hacer con los locales. Según Rodríguez, en las entradas de los lugares públicos estarán personas con un teléfono celular de tecnología Android en la mano que solicitarán a los ciudadanos sus números de cédula e identidad para verificar si están vacunados a través del código QR. Comerciantes piden ante este nuevo anuncio que el sistema sea claro y transparente y por supuesto que sea en pro de la salud y del comercio nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Baena. La entidad mundial explicó que tiene resultados alentadores, aunque se debe esperar a que terminen de realizar los estudios. Estas pastillas podrían ser el primer tratamiento oral contra la COVID-19 y uno de los primeros pensados para casos leves de la enfermedad, los que no requieren en principio hospitalización. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud definió a la enfermedad como COVID persistente, post-COVID-19 o long COVID, con la finalidad de identificar un mejor tratamiento para cada fase. La cuenta oficial en Twitter de Sputnik 5 informó sobre la llegada de 955.000 dosis de su fármaco a Venezuela para continuar con el plan de vacunación en el país. California agregará la vacuna contra la COVID-19 como obligatoria en todas las escuelas, pero esta decisión debe ser aprobada por la FDA. El fármaco se agregaría a la lista de inmunizaciones impuestas en los colegios como la del sarampión, la cual es exigida a los estudiantes de escuelas públicas y privadas. El Ministerio de Salud de Perú aprobó el protocolo de vacunación contra la COVID-19 para los menores entre los 12 y 17 años de edad, el último grupo etario que será inmunizado en las próximas semanas en el país. Actualmente Perú ha iniciado la vacunación de los mayores de 18 años en todo el territorio para alcanzar el 50% de la población inmunizada. El doctor Brent Blue fue el encargado de ofrecer la información en una rueda de prensa en Wyoming, en donde fue encontrado el cuerpo de la joven de 22 años. Además, precisó que el cuerpo de Petito debía estar expuesto durante 3 a 4 semanas. Recordemos que la joven realizaba un viaje de carretera con su novio Brian Laundrie hasta que su familia reportó su desaparición el 11 de septiembre. Laundrie regresó del viaje solo a la casa de su familia en Florida. El FBI emitió una orden de arresto, pero el joven de 23 años dejó la casa de sus padres y está desaparecido. El doctor Blue se rehusó a establecer sospechosos, subrayando que la autopsia solo arroja la causa de la muerte.
El gobierno respondió a la solicitud de manifestación en La Habana, en donde dijeron que cuyo esquema organizativo constituye una provocación como parte de la estrategia del cambio del régimen para Cuba. La misma respuesta se dio tanto en La Habana como en las otras 6 de las 15 provincias de la isla, donde se había solicitado autorización para una manifestación contra la violencia y por el cambio. La convocatoria para la marcha lanzada en septiembre se produjo en las redes sociales, apelando al artículo 56 de la nueva Constitución, aprobada en el 2019, que reconoce el derecho a la reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. Al menos 11 personas murieron y 7 están desaparecidas por las fuertes lluvias que cayeron en partes de la isla más poblada del archipiélago Luzón, antes de que la tormenta tropical llamada Kompasú se dirigiera al mar de China Meridional. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres dio cuenta de 6 personas que murieron y 2 están desaparecidas en la provincia montañosa de Benguet. Una persona se ahogó en la provincia costera de Cagayán. 4 personas perecieron en inundaciones repentinas en 2 pueblos de la isla occidental de Palawan, en el oeste del archipiélago, mientras que 5 siguen desaparecidas. Los guardacostas que participaron en las operaciones de rescate descubrieron 3 cadáveres en la provincia norteña de Ilocos Sur, pero la Agencia de Gestión de Catástrofes no pudo confirmar inmediatamente si las muertes estaban relacionadas con la tormenta. Los familiares del general Baduel sostienen que el gobierno de Maduro es responsable por lo sucedido y no descartan solicitar una investigación junto a una comisión internacional. Aseguran que si no les entregan el cuerpo sucederá lo mismo que en otros casos en donde han muerto presos políticos, luego son incinerados y no se presenta una investigación transparente. Lo mataron. No había atención médica, no había atención médica. Lo dejaron morir. Nos prohíben hablar, nos prohíben. Por su parte, Margaret Baduel, una de las hijas del exministro de Defensa de Chávez, desestimó la causa de muerte de su padre e informó que su hermano, quien también se encuentra recluido por motivos políticos, estaba con su padre al momento del fallecimiento. Mi papá falleció cerca de mi hermano. Mi hermano estuvo con él. Entonces sí es así que mi papá tenía COVID y estaba tan mal. ¿Cómo no le dieron una atención médica oportuna y por qué mi hermano estaba rogando una atención médica que nunca llegó? ¿Qué piensas tú de la declaración del fiscal, Margaret? Ellos estaban en la misma celda. Margaret, ¿qué piensas tú de Mi hermano, si es así que mi papá tenía COVID, mi hermano también está en riesgo de salud. Y si es así que mi papá tenía COVID, yo lo vi el sábado 2 de octubre, entonces yo también tengo COVID y mi hermana tiene COVID. Por eso nosotros negamos rotundamente que mi papá haya fallecido por COVID. Hablaban de un edema cerebral, de un infarto al miocardio. La verdad es que estoy muy abrumada, estoy presente pero físicamente, pero ausente espiritualmente. En medio de estas declaraciones, el abogado del general Baduel, Omar Moratosta, pidió a las autoridades hacer la entrega del cuerpo y no repetir las cuestionables acciones que cometieron en casos como los de Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta, Gabriel Medina, entre otros presos políticos que han muerto desde el año 2015. Pasada la 1 de la tarde de este miércoles y en respuesta a estas denuncias, el fiscal del oficialismo Tarek William Saab informó que desde el principio de las complicaciones del estado de salud de Baduel, sostuvo conversaciones con la esposa, a quien le envió vía mensajes todo lo relacionado al parte médico del general. Agregó que al momento de la muerte del exministro se encontraba un fiscal de competencia nacional en las inmediaciones del centro de reclusión
que luego del fallecimiento se interrogaron a todos los integrantes del personal médico que atendió a Baduel en el helicoide. Luego que el fiscal oficialista Tarek William Saab anunciara que el cuerpo del general Raúl Isaías Baduel sería entregado a sus familiares, se conoció que funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen realizaron la inhumación controlada del exministro en el cementerio del Este ubicado en el estado Miranda. El sepelio estuvo custodiado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN y no se les permitió el ingreso a familiares de Baduel, quienes hasta tempranas horas de este miércoles pidieron a las autoridades de Maduro que les entregaran los restos del general a fin de realizar una segunda autopsia e iniciar un proceso de investigación por la muerte del exministro de Defensa bajo custodia del Estado venezolano. La información ofrecida por la ONG Foro Penal reveló que solo en el 2021 han muerto 3 de estas 10 personas que se encontraban privadas de libertad bajo la figura de preso político. A continuación, la lista de víctimas. General Raúl Isaías Baduel, octubre del 2021. Gabriel Medina, agosto del 2021. Salvador Franco, enero del 2021. Pedro Santana, agosto del 2020. Capitán Rafael Acosta, junio del 2019. Nelson Martínez, diciembre del 2018. Fernando Albán, octubre del 2018. Rafael Arreaza, noviembre del 2017. Carlos García, octubre del 2017. Rodolfo González, marzo del 2015. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, precisó que en lo que va de 2021 han sido asesinados más de 300 venezolanos en Colombia y que sufren de persecución en territorio colombiano. Aquí yo tengo el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2021. En el año 2020, este organismo documentó 76 masacres documentadas. No estamos hablando de las cifras marginales que no están reportadas ni documentadas. 76 masacres que acabaron con la vida de 292 personas, incluidos 6 niñas, 18 niñas, 23 mujeres, 7 indígenas, 10 afrodescendientes. Es una política. El narcoestado colombiano, que es un verdadero paraestado, es una política de exterminio de su población. Rodríguez aseguró que el gobierno de Duque mantiene una política que promueve los números de refugiados y desplazados internos. Oscar Enrique Soto fue el primero en recibir la tarjeta que le permite vivir legalmente en Colombia. Esto representa el inicio de la tercera fase del proceso, el cual busca regularizar la estadía de 1,8 millones de desplazados venezolanos en el país latinoamericano. Vengo a decirle lo siguiente. Dígame. Usted es la primera persona que recibe en este país la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal por 10 años. Gracias. Para que sea visible, para que ejerzan sus derechos y para que Colombia los reciba. Muchas gracias. Con las manos abiertas. Muchas gracias. Esto es una llave para todos nosotros los venezolanos que nos va a servir para pagar seguro, para abrir una cuenta y estar legalmente. El mandatario informó que ya se han registrado 1,4 millones de venezolanos en el sistema biométrico, al tiempo que explicó que la medida también beneficiará a Colombia y los lazos entre ambos países. Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, denunció que este sistema de transporte público se ha convertido en una suerte de ruleta rusa para el ciudadano de a pie. Nosotros queremos denunciar cómo el metro de Caracas se ha convertido en una trampa mortal para los usuarios. Todos hemos visto a través de las redes sociales las decenas de explosiones que se han dado en el sistema metro, asustando y que la gente tiene miedo de perder la vida. En los últimos tiempos ha habido aumento del servicio del metro de Caracas. Actualmente estamos pagando 80.000 bolívares de los viejos y actualmente la tarjeta cuesta 2.500. Pero ¿qué queremos decir el día de hoy?
El metro de Caracas sufre un cierre técnico el día de hoy. Al menos durante los últimos tiempos podemos decir que desde enero a octubre ha habido al menos 20 explosiones en estaciones como Parque Carabobo, Loyada, La California, Miranda. Hubo una hace 2 días donde la gente salió corriendo con la humareda que se esparció por todas las estaciones. También es importante decir en esta descripción que el presidente del metro, Garcilaso, no le ha dado respuesta a los usuarios. Un mayor general que pareciera que ahora son militares los encargados de la dirección de algo técnico como es el metro de Caracas. Rojas alertó sobre la cantidad de explosiones de las últimas semanas y aprovechó la oportunidad para describir las situaciones en las que los ciudadanos deben transportarse dentro de sus unidades. Aquí hay muchos vecinos de la parroquia Antímano que tienen que pasar 2 horas para trasladarse de Antímano a Plaza Venezuela. Puedes ver incluso la estación Ciudad Universitaria o la estación Zona Rental, que está plagada de ratas, oscurana total. Es decir, nosotros queremos decirle al presidente del metro que abra un comité de usuarios y se debata la situación del metro de Caracas. Rojas emplazó al presidente del sistema metro de Caracas, Graciliano Ruiz Gamboa, a que se revise también la situación de inseguridad dentro de este sistema de transporte. La OMS informó que el mundo registró 46.000 muertes por la COVID-19 la semana pasada, cifra más baja desde principios de noviembre del 2020 y un descenso del 9.6% respecto a los 7 días anteriores. A su vez, explicaron que la pandemia se encuentra en sus niveles más bajos desde hace un año, pero aún siguen siendo inaceptables. La farmacéutica Pfizer pidió autorización a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para utilizar su fármaco en niños de 5 a 11 años. Esta decisión se tomó tras publicarse los resultados de los estudios de la fase 2 y 3, los cuales fueron favorables cuando se vacunó a niños en este grupo etario con 2 dosis del antídoto. Estados Unidos abrirá a inicios de noviembre sus fronteras terrestres con México y Canadá a los viajeros vacunados contra la COVID-19 que ingresen por motivos considerados no esenciales, según un alto funcionario de la Casa Blanca. Además, afirmó que la fecha precisa de entrada en vigor de la nueva regulación será anunciada en los próximos días para esos viajeros por vía terrestre, así como para los viajeros internacionales por avión. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió finalmente no vacunarse contra el coronavirus, después de repetir durante meses que sería el último brasileño en recibir la inmunización, luego de contraer el virus en julio del 2020. Bolsonaro ha asegurado repetidamente que sus exámenes revelan un alto nivel de anticuerpos y que por ello no fue necesario vacunarse, algo descartado por los expertos. Acoso por internet, amenazas de muerte e incluso intentos de asesinato. Las consecuencias para los científicos que han tenido presencia mediática a raíz de la COVID-19 han sido en ocasiones violentas. Según una encuesta publicada por Nature, en total 321 científicos, la mayoría de Reino Unido. Estados Unidos y Alemania respondieron a la encuesta de la prestigiosa revista científica. Solo una tercera parte afirmó no haber sufrido consecuencias negativas después de haber hablado públicamente sobre el COVID-19. Más de la mitad creen que su credibilidad fue puesta en duda y que el 15% asegura haber recibido amenazas de muerte. En su paso provocó lluvias torrenciales y vientos fuertes que dejaron daños menores, como árboles y postes caídos, en el estado de Sinaloa, al noroeste del país. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos detalló que al avanzar sobre tierra, el fenómeno perdió fuerzas hasta degradarse a tormenta tropical, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora. La Comisión Nacional de Agua de México informó que Sinaloa es el estado más afectado por el fenómeno, que también deja fuertes precipitaciones en los vecinos Nayarit y Durango.
Otros expertos habían señalado anteriormente que la erupción del volcán, algo no visto en esta isla del archipiélago atlántico de Canarias en medio siglo, podría durar semanas o meses. Por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció su cuarta visita a la isla de La Palma, con lo cual aclaró que no será la última. Saben ustedes también que tenemos una comisión interministerial creada desde el Gobierno de España. En ella vamos a empezar a trabajar las líneas de ayuda que puedan venir desde la Unión Europea, desde las instituciones comunitarias, dada la magnitud de la catástrofe que se está viviendo en la isla de La Palma. En fin, lo que quiero decirles es que estamos trabajando contrarreloj para, entre todas las instituciones y con la unidad a la cual antes hemos hecho referencia a las tres instituciones aquí presentes, pues los palmeros y palmeras tengan la mayor de las certidumbres y la mayor de las seguridades. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA, explicó que el fenómeno no ha dejado víctimas, pero ha cubierto 640 hectáreas de la isla y ha destruido más de 1.400 edificaciones, 764 de ellas casas. A su vez, en las últimas horas se han contabilizado 20 sismos, el más intenso en el municipio de Mazo, con una magnitud de 3,9 y a 37 kilómetros de profundidad. El aeropuerto de La Palma, que debió cerrar en 2 oportunidades por la nube de ceniza, se mantiene operativo y las predicciones meteorológicas hacen prever que seguirá funcionando con normalidad al menos en los siguientes 4 días, dijo Miguel Ángel Morcuende. Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron la petición ante el Congreso, una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora. Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre. Por su parte, el gobierno acusó a la oposición de presentar una acusación sin fundamento jurídico en busca de réditos políticos. El ministro portavoz, Jaime Bellolio, insistió en la inocencia de Piñera. Asegurando que los familiares del general Raúl Isaías Baduel merecen una revisión transparente y confiable sobre las circunstancias que rodearon su muerte y responsabilizando al régimen de Nicolás Maduro sobre el bienestar de todos los presos políticos venezolanos, se pronunció Estados Unidos con respecto a este delicado caso. Escuchemos parte de lo que decía el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. A continuación, la reciente muerte del preso político venezolano Raúl Baduel recuerda al mundo las deplorables y peligrosas condiciones que los presos políticos venezolanos se enfrentan bajo la custodia del régimen de Maduro. Pedimos un examen independiente para confirmar las verdaderas razones de la muerte. Nuestros corazones están con las familias de los presos políticos que murieron en Venezuela mientras estaban detenidos injustamente bajo la custodia del régimen desde el 2014. Al menos 10 presos políticos venezolanos han muerto bajo custodia del régimen y 3 han muerto solo en el último año. Se trata de Rodolfo González Martínez, Carlos Andrés García, Rafael Correa Soto, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Pedro Pablo Santana Carvajal, Salvador Franco, Gabriel Medina y Raúl Baduel. Yo digo que sí, por cierto, pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Maduro y quienes retienen a estos prisioneros son responsables de su bienestar. Sus familias merecen una revisión creíble y transparente de las circunstancias que rodearon estas muertes, así como la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos. Estas son parte de las declaraciones brindadas por parte de funcionarios del Departamento de Estado con respecto a la muerte del general Raúl Isaías Baduel. La comunidad internacional espera que se llegue al fondo de la investigación para conocer las causas de la muerte de este venezolano. Baduel es el 10º preso político que muere en prisión. No es admisible que nadie muera en prisión. No es admisible que haya este nivel de inhumanidad, que haya este nivel de destrato, de tratos crueles e inhumanos a los presos políticos
que tengan que morir en prisión. No existe ninguna atenuante posible en la consideración de este tema. En primer lugar, la solicitud a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y a la misión que tiene en el terreno en Venezuela para que se realice exhumación y autopsia del cuerpo del general Baduel para determinar las razones, las causas de su fallecimiento. Solórzano aprovechó la oportunidad para recordar que el Estado es garante de la salud, vida e integridad de los privados de libertad. Todos ellos han sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos ellos se encuentran en las mazmorras del régimen. Y la respuesta que da la ONU es que no los dejan entrar, que no los pueden visitar. Entonces, ¿para qué están aquí? El general Baduel falleció en manos de sus secuestradores. Su hija, Andreina, con quien nos habíamos reunido unos días antes, nos había señalado que su padre tiene gravísimas afecciones de salud y que temía por la vida de su padre. Nunca nos dijo que tenía COVID. Y reitero, en presencia de todos los familiares que están acá, nosotros tuvimos una reunión con los familiares del hoy fallecido general Baduel. Y la familia lo había visto recientemente y no tenía COVID. Entonces, ¿qué había ocurrido con el general? Que lo habían tenido en la tumba, que en la tumba había sido torturado y que fue sacado de la tumba a otro lugar sin ni siquiera notificar a sus familiares. Resulta inaudito que quien se supone que es el responsable de la investigación anuncie en horas de la tarde que había fallecido a causa de un paro respiratorio por COVID. Pero la autopsia es de las 11 de la noche. Ese señor es el mismo que dijo en su momento, hace 3 años ya, que Fernando Albán se había suicidado, lanzándose por la ventana de un edificio que no tiene ventanas. Y la verdad es que poco tiempo después, hace unos meses, dijo no, que verdad no se había suicidado, que como que le habían matado. Señaló que tanto familiares como abogados temen hoy en día por la vida y estado de salud de cada uno de los presos políticos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Baena. En la ciudad capital, en Terrazas del Ávila, las líneas de alta tensión comenzaron a emitir explosiones que generaron un incendio y como consecuencia ocasionaron la falla en el suministro eléctrico en gran parte de Caracas. Las calles y avenidas se veían colmadas de personas quienes ante la falta de servicio debieron caminar hasta su lugar de destino. El ministro para la Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, denunció un nuevo ataque contra el sistema eléctrico nacional que afectó al menos 30% de la Gran Caracas. Que ha ocurrido un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. En este caso se produjo hace aproximadamente 1 hora y 20 minutos un desprendimiento en la línea 1 y 2 de la línea 69 kV de Papelón Convento aquí en el Distrito Capital. Eso trajo como consecuencia la afectación de la subestación Convento y al mismo tiempo una subestación nodal del Sistema Eléctrico Nacional trajo como consecuencia la desenergización de las subestaciones Cotamil, Santa Rosa, Chacao y Magallanes. Eso produjo una afectación del 30% de la energía eléctrica en la región capital. Afortunadamente, gracias a la reacción inmediata de nuestra fuerza trabajadora, que siempre, todos los días, queremos hacer un reconocimiento por ser héroes y heroínas de la patria, hemos recuperado ya casi el 90% de la carga de una reacción inmediata que han tenido toda la fuerza trabajadora en coordinación pues con los gerentes de las diferentes áreas. Las zonas que se vieron afectadas por la falta de servicio fueron La Castellana, Bellomonte, La Candelaria, Sabana Grande, San José, La Pastora, El Marqués, Macaracuay, California Norte, El Llanito, El Hatillo, La Boyera, Baruta, Las Acacias, 23 de enero, El Cementerio, Avenida Nueva Granada, Avenida Andrés Bello, Avenida Baral, Quinta Crespo y Prados de María. Horas más tarde, el servicio se fue restableciendo gradualmente. Sin embargo, usuarios a través de la red social Twitter denunciaban que aún el servicio estaba presentando fallas.
La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para avanzar con la vacunación a la población para prevenir la enfermedad, debido a que los 7 casos encontrados fueron de personas que no estaban inmunizadas. A su vez, reiteraron la importancia de proteger a la población que se encuentra en las zonas amazónicas en donde podría proliferar esta enfermedad. El brote de fiebre amarilla se registró en el estado Monagas y ninguno de los pacientes se han visto gravemente afectados. 3 enfermos eran asintomáticos. Los otros 4 desarrollaron síntomas, entre ellos dolor de cabeza, dolor ocular, comezón en la piel y dolor en las articulaciones. La organización estima que unos 4.1 millones de personas tienen tuberculosis, pero no han sido diagnosticadas o no han sido declaradas oficialmente, una cifra muy superior a los 2.9 millones del 2019. Teresa Casaeva, directora del Programa Mundial de Lucha contra la Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, explicó que esta es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera en el mundo después de la COVID-19, con cerca de 4.100 muertos por día. Según el informe, el año pasado hubo 214.000 muertos por tuberculosis entre personas seropositivas frente a 209.000 en 2019 y 1.3 millones de fallecimientos por tuberculosis entre otros pacientes en comparación a 1.2 millones en 2019. Las autoridades filipinas elevaron a 30 el número de víctimas mortales tras el paso de la tormenta tropical Kompasu, que provocó deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en este archipiélago asiático. Hay 14 desaparecidos. En apenas 2 días, el ciclón Kompasu dejó un volumen de precipitación equivalente al de todo un mes, según el portavoz de la Agencia Nacional de Desastres, Mark Timbal. El organismo pudo confirmar que hasta ahora la mayoría de las muertes se registran en la provincia de Ilocos Sur, en Luzon, la isla más poblada de Filipinas, donde las víctimas fueron sorprendidas por inundaciones. Ranjit Singh Boparan, quien es fundador y propietario de Dos Sister Food Group, explicó que los precios de los alimentos podrían alcanzar los 2 dígitos debido a una escala de costos a lo largo de la cadena de suministro. A su vez, se le suma la crisis de camioneros en el país tras el Brexit, lo cual ha afectado la cadena de suministro y ha generado escasez de alimentos en el país. La presidencia del gobierno emitió un comunicado en el que especifica que la medida incluye a todos los viajeros procedentes de Venezuela, con nacionales que provengan de un tercer país o extranjeros que hayan estado en la nación los últimos 14 días antes de llegar a República Dominicana. La medida, que entró en vigencia este viernes, contempla que la vacunación también se le exigirá a los miembros de la tripulación y a los niños a partir de los 2 años. Melissa Petit, esposa de Omar de Dios García, preso político perteneciente al equipo de defensores de derechos humanos de Fundarredes, señala que ya le ha enviado 5 solicitudes al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, en el que le comunicaba la situación de violación de sus derechos humanos y que aún no ha sido atendida. Licenciado Ruiz, es de carácter urgente. Le dije el 11 de octubre que era urgente, porque mi esposo tiene un cuadro médico complejo, tiene lesiones llamadas lipomas en la espalda, tiene tratamiento cardíaco post-COVID y hoy vuelvo a tratar de consignar, hoy fue peor, hoy trato de consignar esta denuncia porque mi esposo está ingresado en clínicas La Casona supuestamente por haber dado positivo a COVID-19. Esta denuncia no me fue recibida porque no pueden recibirla hasta ahora. Entonces yo pregunto, ¿es que acaso la vida tiene hora? ¿Acaso la vida de mi esposo tiene hora? Licenciado Alfredo Ruiz, le pido de manera pública, ya que no me responde por los canales regulares, le pido de manera pública me atienda, porque yo sé que usted, además de ser defensor del pueblo, es defensor de derechos humanos. Le pido que por su deber moral, profesional, ético, pero sobre todo cristiano, me atienda, porque la vida de mi esposo está en riesgo. Asegura que hasta el momento no les han dado información certera del estado de salud de sus familiares tras estar presuntamente positivos en COVID-19.
Andreina Baduel, hija del general, aseguró que su padre tenía años solicitando asistencia médica que fue negada por parte de sus custodios e informó que fue sometido a una operación de hernias inguinales de forma clandestina el pasado 23 de diciembre. Nayesca Baduel fue la última en ver con vida a su padre el pasado 2 de octubre. Mi papá, ese 2 de octubre, me manifestó tener mucho dolor e incluso pude apreciar en él algunas incapacidades para tener movimiento y también pude ver que estaba muy deteriorada su salud. Me llamó muchísimo la atención y comenzamos a hacer, con ayuda de nuestra abogada, series de investigaciones por secuelas que se puedan producir posteriores a un mal procedimiento médico. En ese momento nunca me manifestó síntomas relacionados a problemas respiratorios. Siempre fueron dolencias asociadas, como les mencioné anteriormente, a un proceso quirúrgico. La familia Baduel expresó también su preocupación por el futuro del también hijo del general Baduel, quien presenció cómo su padre agonizaba tras pedir en reiteradas oportunidades asistencia médica. El pasado 13 de agosto, ambas delegaciones firmaron un acuerdo de entendimiento en el que se fijaron los temas a tratar durante las negociaciones, que son la ayuda humanitaria, el levantamiento de las sanciones, la apertura económica, la atención a la crisis social en Venezuela, estudiar el sistema judicial y condiciones para unas elecciones libres. El primer encuentro se realizó del 3 al 6 de septiembre y se acordó recuperar la lucha por la Guayana Esequiba y llegaron a un acuerdo parcial para la protección social de los venezolanos. Además, buscaría la forma de alcanzar mecanismos de consecución de recursos para la crisis causada por la pandemia. La siguiente reunión se dio del 25 al 27 de septiembre y se tocaron temas económicos, políticos y sociales, al tiempo que se discutió la forma de producir un mecanismo que garantice los resultados alcanzados durante las negociaciones. Ambas partes repudiaron la xenofobia hacia la migración venezolana. Por su parte, la oposición prevé que se pueda llegar a un acuerdo debido a que cuentan con un país neutral como Noruega, el cual funge como árbitro entre los dos grupos. Asimismo, lo reiteró el dirigente opositor Leopoldo López. En esta oportunidad hay países acompañantes, están los Países Bajos respaldando los sectores democráticos, está Rusia respaldando a la dictadura y luego hay un bloque de países amigos que son parte del proceso, tienen toda la información y yo espero que sean parte de crear las condiciones para que se pueda llegar a un acuerdo. En el país norteamericano es reclamada por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Díaz Guillén, quien llegó a España en el 2015, es acusada de haber favorecido como tesorera nacional al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal privado venezolano Globovisión, en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a este ganancias de cientos de millones de dólares. Gorrín habría pagado millones de dólares en sobornos a Díaz Guillén y a su antecesor en el cargo, Alejandro Andrade. También se benefició el marido de Díaz Guillén, Adrián Velázquez Figueroa, quien está pendiente de otra decisión de la Audiencia Nacional sobre su extradición a Estados Unidos. El representante de la FAO en Venezuela, Alexis Bonte, señaló que el mayor desafío es hacer que las personas de bajos recursos puedan aprovechar el crecimiento económico, al tiempo que reiteró la importancia de lograr un equilibrio entre los alimentos importados y los de producción nacional. El miembro de la organización explicó que 60% de los alimentos en el país son importados, mientras que se produce entre 20 o 30%. Por lo que señaló que al alimentarse con productos de Venezuela, la economía crecería. Por su parte, hizo un llamado a avanzar con las políticas de alimentación en el país.
La autoridad sanitaria francesa recomendó utilizar exclusivamente las vacunas de Pfizer para la tercera dosis, a la espera de conocer la opinión de la Agencia Europea de Medicamentos sobre la de Moderna. Hasta ahora, este organismo independiente recomendaba la de Pfizer, pero no descarta la otra vacuna de AR mensajero que hay en el mercado. Sin embargo, en una recomendación emitida hoy, aconseja que usen para esta tercera dosis solo aquellas vacunas que han recibido ya luz verde para ese fin de la EMA, es decir, la de Pfizer. Los visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra la COVID-19 podrán viajar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, según dijo este viernes la Casa Blanca. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causa de debates en el extranjero y las reemplazaría con requisitos más uniformes para los pasajeros aéreos internacionales entrantes. Será una buena noticia para la industria de viajes, que ha estado presionando al gobierno federal para que levante algunas de las reglas que impiden el turismo internacional, así como las aerolíneas, hoteles y grupos hoteleros. El pasaporte sanitario obligatorio para todos los trabajadores del sector público y privado entran en vigor en Italia a partir de este 15 de octubre. El objetivo de la medida es estimular la campaña de vacunación en el país. 3 millones de italianos aún no están vacunados contra la COVID-19 y se le puede negar el acceso al lugar de trabajo. Italia es el primer país europeo que adopta la medida de obligatoriedad para casi 23 millones de trabajadores en el sector público y privado, pero también es una de las naciones más vacunadas. Para la mitad de noviembre, el 85% de la población mayor de 12 años estará cubierta con 2 dosis. Dinamarca ofrecerá a partir de la próxima semana la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a mayores de 65 años, grupos vulnerables y personal sanitario y de asilos. La siguiente fase se efectuará ahora a personas que recibieron la segunda dosis hace más de 6 meses, que son mayoritariamente las que tienen edades comprendidas entre 65 y 84 años, o pertenecen a los 2 grupos mencionados antes. El diputado británico perteneciente al Partido Conservador, David Ames, ha sido asesinado este viernes tras haber recibido varias puñaladas durante un acto en una iglesia metodista situada en la parroquia de Leigh-on-Sea. Ames, de 69 años, había acudido durante un encuentro con los votantes de su circunscripción a dicho lugar, donde un hombre de unos 25 años que fue detenido al instante interrumpió el evento y le propinó varias puñaladas, según citan medios británicos. Tras el ataque, el diputado fue atendido por los servicios médicos, que poco pudieron hacer para salvar la vida del político que se encontraba en su habitual acto semanal en el que atendía a los votantes de su circunscripción cara a cara. El hombre detenido es el único sospechoso por el momento y la policía ha informado que hasta ahora no se busca a nadie más de conexión con el crimen. Se trata del segundo diputado asesinado desde 1990. Desde entonces, la diputada laborista Hod Cox, asesinada por un hombre vinculado al movimiento neonazi británico en 2016, ha sido la única, junto al propio Ames, que ha sufrido una tragedia similar. El autor del crimen contra Cox, Thomas Mair, fue condenado a cadena perpetua. El pistolero de la escuela Parkland, Nicholas Cruz, se declaró culpable este viernes de los cargos derivados de su asalto en noviembre de 2018 a un oficial de Broward que lo custodiaba en la cárcel principal. Cruz, de 23 años, enfrentó un mínimo de 14 meses y un máximo probable de 15 años de prisión por ese caso. La declaración se produjo poco después de que los abogados le pidieron a la jueza de Broward, Elizabeth Shearer, que estableciera una audiencia para poder declararse culpable de todos los cargos derivados del tiroteo masivo de febrero de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School, durante el cual mató a 17 estudiantes y personal e hirió físicamente a 17 más.
En la sala del tribunal estaban presentes los padres de la víctima de Stone McDouglas, Nicholas Ward, uno de los 17 muertos en el tiroteo. Ningún otro familiar de la víctima asistió en persona a la audiencia. El volcán Cumbre Vieja en la isla Española experimentó 2 desbordamientos en su cono principal y provocó un tsunami de lava que bajaba a cotas inferiores a gran velocidad. Fue definido así por el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán, quien grabó el avance de la colada que ha obligado a evacuar por completo la población de la laguna. La colada está a 100 metros de la costa de Tazacorte, movida por el empuje de este río de lava. En su contacto con estanques y zonas de actividad agrícola, se ha producido una intensa nube de humo y diferentes explosiones. Esta nueva colada se movía a una velocidad de más de 3 metros por segundo, con bloques de 5 a 6 metros, causando efectos en la vegetación de la zona, afectada por el calor y efecto de los gases. La Finotinto concluyó su periplo por la recién culminada triple fecha FIFA con balance de un triunfo y par de tropiezos. La selección nacional arrancó con derrota 1-3 ante Brasil, posteriormente levantó el ánimo luego de superar 2-1 a Ecuador en Caracas. Recientemente fue vapuleada 3-0 por Chile en condición de visitante. De esta manera, Venezuela acumuló 3 puntos de 9 posibles en el mes de octubre para permanecer en el frío sótano de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La tropa del estratega interino Leo González apenas atesora 7 unidades tras 12 presentaciones. Brasil, con marcha invicta, lidera a placer la clasificación, seguida por la otra inmaculada Argentina. Las poderosas selecciones de la región tienen la mesa servida para convertirse en las primeras delegaciones sudamericanas en sellar el boleto a Qatar. Para Noticias VPI TV, emisión central, se despide Luis Enrique Costa. Excelente fin de semana para todos.